Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Le llevo contando desde las 6 de este 14 de octubre del 2020, de este día de miércoles, que hoy se puede tener dudas acerca de cómo jerarquizar la información, porque hay cosas realmente que son importantes, otras que son interesantes, otras que son las dos cosas, y que son fáciles de titular. O lo titulamos el asalto al Estado, o el capricho del sátrapa, o alguna cosa parecida, o la ley mordaza de Sánchez. Es decir, llegar hasta el último rincón del Estado y tener control sobre todo él. Del sátrapa se dice de aquella persona que gobierna despótica y arbitrariamente, que hace ostentación de poder. Y ustedes ya me dicen si le encaja o no al personaje que tenemos de presidente del gobierno. Ayer, martes y 13 del 2020, pues el peor día del peor año, un día en el que la tragedia de 80 muertes por COVID se unió al abuso, la intemperancia, la arbitrariedad del gobierno, que se plasma en dos hechos que le vengo contando esta mañana. Una, el más grave, es su plan para asaltar un órgano constitucional como es el Poder Judicial. Y el más elocuente, las trampas que está haciendo, incluido desdecirse de sus propias palabras para mantener el pulso político en Madrid. Así que permítanme que vaya primero por el Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Lleva 2 años con un mandato caducado. No es ninguna novedad, eso pasa a menudo. Pero Sánchez ha dicho que hasta aquí hemos llegado y ayer envió a Adriana Lastra y a Echenique de Podemos, o sea, lo mejor de cada casa, a anunciar una reforma a uña de caballo que va en contra de la letra y el espíritu de la Constitución para imponer su mayoría. ¿Y por qué es importante el control del Consejo? El Consejo del Poder Judicial no juzga, pero sí nombra a quienes juzgan. Nombra a los magistrados que ocupan los puestos más importantes de la judicatura. Fíjense si es importante este hecho, que aquí se justificó una moción de censura que tumbó a un gobierno porque un juez supuestamente progresista, José Ricardo de Prada, decidió colar una frase contra Rajoy en una sentencia. El juez ya ha sido retirado de otras causas y posiblemente recibirá un severo revolcón un día de estos, pero el cambio de gobierno ya se ha quedado. Es decir, ¿cuál es la clave de la reforma? Tiene 2 aspectos principales. Limitar la capacidad del Consejo para cumplir sus funciones si está caducado, es decir, que no pueda seguir nombrando jueces. Hombre, la más profunda, la que atenta de lleno contra la letra, contra el espíritu de la Constitución, que es eliminar la exigencia de una mayoría de 3/5 en el Congreso para nombrar a los vocales del Consejo y, en cambio, permitir que se haga solo con mayoría simple. Es decir, en vez de 210 votos previstos en la Constitución, que se nombren con 176. Acabar con esa mayoría reforzada de 210 votos es acabar con el consenso que exige la Constitución. El sistema actual dista mucho de ser perfecto, y los jueces siempre reclamaron ser ellos y no los políticos los que elijan al Poder Judicial. Lo cierto es que el sistema de elección de los 3/5 siempre se mantuvo. Y con más diligencia o con menos, el Poder Judicial siempre fue fruto de un pacto del PP y del PSOE. Y esto es lo que liquida esta reforma, la obligación de entenderse. La reforma liquida el consenso y la independencia del Poder Judicial. Cuando la reforma se apruebe, pues el Consejo será una mera traslación de mayoría de este gobierno de salteadores de caminos de las reglas democráticas. Nada más un sátrapa no se entiende con nadie, un sátrapa no entiende de consensos. Un sátrapa no admite límite alguno a su voluntad.
Y además de la perversión de fondo, que es controlar a todos los jueces, que además tienen que juzgar a todos los socios de Pedro Sánchez por una cosa o por otra, porque todos tienen algún marrón. Ahí está Podemos, Esquerra. Además de esa perversión de fondo, la reforma se ha planteado, como les digo antes, a uña de caballo, por los grupos políticos que forman el gobierno. ¿Para qué? Para así evitar un informe previo de órganos constitucionales como el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, que eso lleva tiempo y que además, una vez escuchado, tú puedes seguir haciendo lo que quieras, pero hombre, te embadurna un poco las manos. Y entonces, miren, en esta reforma el problema no es Iglesias, ¿eh? El problema es Sánchez, que es exactamente igual de bolivariano, que es exactamente igual de hacer que la capital de España sea Caracas. Este Sánchez, les recuerdo, es el mismo al que un comité federal del PSOE le echó a patadas por hacer con el partido lo mismo que está haciendo ahora con el país, que era manosearlo a su gusto. Aquella bochornosa tarde, ¿se acuerdan?, en la que Sánchez quiso poner una urna para votar sin ninguna garantía. Pues lo de ahora es exactamente lo mismo, pero con todos nosotros. A mí lo que hagan su partido, como comprenderán, si los del partido tragan, que no tragaron y lo echaron por la ventana. Por cierto, muchos de los cuales ahora están cobardemente callados. Están acogotaditos en un rincón. Susana Díaz. Todo lo que decía de Pedro Sánchez en público y en privado. Y ahora ha descubierto a Pedro Sánchez. Y como Susana, los demás. Bueno, Sánchez va a tumba abierta, tratando de liquidar los controles democráticos y ocupar todos los resquicios, el Poder Judicial, la Fiscalía, Radio Televisión, el CIS, todo ocupado por este gobierno de antisistemas. Cuando tenemos un país destrozado por una pandemia, con casi 60.000 muertos que el gobierno no quiere reconocer, con una economía que cada día lanza más señales de alarma, y no contento con ser el peor gestor de Europa, el más inepto, el más incapaz, el gobierno se empeña en ser además el más divisivo, el más sectario, el que está tensionando las instituciones como nunca hizo ningún otro gobierno de España, ¿eh? Y ante la tropelía perpetrada contra los jueces, la otra tropelía perpetrada contra Madrid. Ayer, claro, quedó en segundo plano. Ayer el ministro Illa, Pompov, confirmó lo que le anticipábamos en la mañana de ayer, que no iba a cumplir las reglas que él mismo había fijado para levantar el confinamiento de Madrid. Es un descaro. Oiga, que incluso no deja de ser sorprendente, porque ayer Illa dijo que donde había dicho 500 ya no valía, que ahora son 200. Es decir, casos por cada 100.000 habitantes. Y cuando Madrid llegue a 200 dirá que son 50. O se inventará otro criterio nuevo. Y además la arbitrariedad no se ejerce contra Díaz Ayuso, contra el Martínez, contra el alcalde Almeida. Es que es contra 5 millones de madrileños que son rehenes del gobierno. La manera tóxica con que este gobierno ejerce el poder ha contagiado también al que, en fin, era razonable el señor Illa, inútil, completo, pero bueno, razonable, el ministro de Sanidad. Ayer dio un recital de demagogia, de falsedades, para justificar una decisión que le quita cualquier atisbo de seguridad jurídica. Vamos, él dijo que no se juega con la salud, que se guía solo por criterios científicos. Vamos a ver. Es que las imágenes, ayer Moncloa distribuía las imágenes de quienes conforman el Comité de Seguimiento del COVID. Presidente del Gobierno, Ministro de Sanidad, de Administraciones Públicas, el jefe del gabinete del vicepresidente segundo, la secretaria de Estado de Sanidad, Fernando Simón. ¿Dónde están los científicos? Pues en el mismo sitio donde estaban los expertos de la desescalada, en el tropel de mentiras que este tipo nos ha contado sistemáticamente. ¿Por qué Madrid sí y Navarra no?
cuando Navarra tiene una incidencia superior en un 50% a la de Madrid. Por criterios científicos, no se decreta el estado de alarma por puro y mezquino interés político, lo cual convierte a los ciudadanos de Madrid en rehenes, a los que hay que culpar y castigar por no votar a Sánchez, o no votarle como él quería que le votaran.